Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, hoy vamos a concluir esta carta de Tito. Deberíamos haber empezado hoy con Hebreos, pero vamos a concluir. Estamos en el verso número 13. Ahí nos quedamos, di una pequeña introducción hace 8 días, ya que aquí hay cosas importantes, ¿no? Pablo, antes de entrar a la parte de la despedida, que es a partir del verso número 15, concluye una carta fuerte en cuestiones de, obviamente, cuestiones de teología, cuestiones de la parte central de la Escritura, ¿no? Lo que conocemos nosotros como doctrina, y una serie de exhortaciones muy fuertes, ¿sí? A partir del capítulo 2, él sigue hablando acerca de esa exhortación a la iglesia, conforma grupos para exhortar a cada uno, y al final nos deja ver que él sigue pensando en el futuro. El verso número 12 está pensando en el futuro. Él, un hombre misionero, un hombre anciano, cansado, pero con ese corazón de llevar el evangelio, ¿no? Conforme al llamado de Dios. El verso 12 está pensando pasar el invierno, y hablábamos hace 8 días que en aquel tiempo el invierno era difícil, ¿no? No es, bueno, hoy también, pero las condiciones climáticas, las carencias de muchas cosas era difícil. Y a partir del verso 13 nos deja ver que ya había personas dentro de Creta que él había traído para la oposición a los falsos maestros. O sea, nos deja ver por el contexto, al único que conocemos lo que la Biblia nos enseña es Apolos, ¿no? El nombre de Zenas aparece aquí, pero nos dice que es intérprete de la ley. Decía yo hace 8 días que según el contexto se entiende que era un abogado, un defensor, una persona de buen habla, de buen entendimiento, que había sido convertido, y lo que él tenía en lo natural ahora lo estaba utilizando de manera espiritual, ¿no? Una persona que es abogado, que tiene esa facilidad, pues cuando se convierte a Cristo, pues puede ser una buena persona que es apologeta, ¿no? O sea, defender el evangelio. Entonces vemos aquí 2 personas importantes. Apolos, dice Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, ¿sí? Tito va a dejar Creta, y se entiende que va a dejar uno de los dos, no sabemos a quién, uno de los dos, ¿sí? Hay escritos que sí, Tito se ve con Pablo fuera ya de Creta, pero no sabemos a quién. Entonces, aquí nos deja un contexto muy importante, ¿no? Cuando se requiere diligencia en cuanto a quién vas a poner en los lugares correctos para la defensa de la fe, pues hay que tener esa capacidad. Aquí Pablo lo desarrolla muy bien, ¿no? O sea, él conociendo dice, voy a traer a fulano y a mengano, porque hay muchos opositores, contumaces, habladores de vanidades, que andan en las casas metidos. Entonces, él traía 2 personas capaces. Apolos, lo sabemos, era un predicador ferviente, así aparece. Pero Apolos tiene algo en particular que yo les decía hace 8 días. Él es llamado por Pablo a regresar a Corinto, y él dice no. ¿Por qué? Porque él sabía que su nombre había sido utilizado para dividir la iglesia. Fíjate, es bien importante esto. Entonces, ¿por qué Pablo lo manda a un lugar a donde la intención de los falsos era dividir? Pues lo manda precisamente porque él demuestra que está en contra de la división. Mira, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 16, verso número 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo número 12. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga, dice, oportunidad. ¿Sí? Entonces vemos que Apolos se niega en ese tiempo de regresar a Corinto, porque su nombre en el contexto anterior había sido utilizado para divisiones. ¿Estoy bien? 1 Corintios 16, 12, ¿sí estuve bien? Entonces vemos ese contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos reafirma aquí lo primero? Las divisiones dentro de la iglesia no están en el contexto bíblico sano.
Siempre una división, por el pretexto que le pongamos, viene en contra de la verdad del Evangelio. Y aquí lo vemos en la persona de Apolos. Dice, yo no voy a participar de esto, pero vemos que no se niega a ir a Creta, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, por eso Pablo considera que es una persona idónea para ir a Creta, porque allí había personas que causaban divisiones. O sea, ¿cuáles eran los contumaces habladores de vanidades? Dividir desde adentro. Cuando habla de casas, pues habla de intimidad, ¿no? O sea, tú no le abres la casa a cualquiera, ¿no? O sea, tú no le dejas pasar a cualquiera a tu casa, ¿no? O sea, estás hablando de intimidad, de cercanía. Además vas a dejar pasar a alguien de tu casa que conoces, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, que a pesar que era un ferviente predicador, Apolo se considera un hombre discreto en cuanto a su ministerio. Fíjate, aquí nos deja ver otra cosa bien importante, que hoy en la actualidad es más importante ser un influencer que ser un pastor, ¿no? Yo veo su Instagram y sacan, mira qué rico café me estoy tomando, ¿no? Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero sacan fotos y fotos, dices, párale de eso. Dios no nos ha llamado a eso, ¿no? Nos ha llamado a otras cosas. O sea, aunque no queramos ser públicos, somos públicos. Yo no sé cuánta gente ve este video, ¿no? O sea, sí, pero no es el afán. O sea, si el ministro quiere ser público, pues está equivocado. Entonces, aquí vemos que era un hombre discreto, pero era ferviente. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24. ¿Están conmigo ahí? Hechos capítulo 18, versículo número 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, vemos un hombre que no le gustaban las divisiones, un hombre discreto, ferviente en la predicación. Entonces, ahí nos deja ver ciertas cosas que hoy, nada más con puro ver, nos damos cuenta que estamos bien lejos de eso, ¿no? Hoy es todo lo contrario, hoy es protagonismo, veme a mí, foto tras foto, y eso pues, está gravísimo, ¿no? Porque es la corriente del mundo, ¿no? Hoy todo el mundo quiere su influencer para maquillarse, ¿no? Entonces todo eso ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, por eso regresamos a Tito, el donde estamos, en el verso número 13, manda a estos dos hombres, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Son hombres serios, dedicados al mensaje, y eran, lo que nos deja ver aquí, que eran expertos, ¿no?, en discutir, expertos en refutar. Ahora, a Tito le había dicho que se alejara de las cuestiones necias de genealogía, pero aquí vamos a entender algo. ¿Es necesario defender las verdades del Evangelio? Sí. ¿Es necesario puntualizar las cosas que el Evangelio habla? Sí. No podemos nosotros dejar pasar esas cosas. Una cosa es no discutir. Mira, yo estaba viendo un video de una carta de Timoteo, a donde hace una larga exposición que la mujer no debe de enseñar en la iglesia. Una larga exposición. Y no voy a dar el nombre de quién lo publicó. La verdad, ese punto queda secundario en la iglesia de hoy. Porque yo le preguntaba a una persona, si Dios te envía como matrimonio a una misión, vamos a poner que aquí te mandan a un pueblo de Oaxaca, allá a la sierra, a predicar junto con tu esposa. Ella va como tu esposa a ayudarte en el ministerio. Llegas ahí, te instalas, empiezas la obra crece, empieza a haber fruto,
Y de repente el pastor cae enfermo. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos la obra o a lo mejor vas a hablar por teléfono, vas a pedir ayuda? No sé, a lo mejor perteneces a un grupo de pastor, lo que tú te imaginas. Pero el viernes el pastor comió mucho elote y se enfermó. ¿Y el domingo quién predica? Pero es que ellas no deben de enseñar. Está bien, eso es secundario. Pero a eso le hacen énfasis, pero no le hacen énfasis a que toda doctrina debe de impactar en tu vida y todo lo que tú entiendas de Dios debe de ser un reflejo tu proceder como cristiano. Esos mensajes no los escuchas hoy. Y si vieras cuántos vistas tenía y cuánta gente dio su opinión, no, hombre, el tema del día, ¿no? Entonces esas cosas hoy son irrelevantes. Hay un orden dentro de la iglesia totalmente, al que pone como autoridad y como cabezas al pastor. En enero del 2010, yo en noviembre del 2000, se acabó el show para ti afuera. Tienes que sentarte, dedicarte y muchos cuestionamientos. Pero desafortunadamente, el abuso de todo esto ha traído muchas cosas a la iglesia. Entonces, hay que entender el contexto correcto, hay que ser sensibles a las realidades en las que estamos, y es una verdad bíblica, aunque para muchos les cuesta trabajo. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 9, verso número 14. Primera carta de los Corintios, capítulo 9, verso número 14. Dice, así también, fíjate lo que escribe Pablo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan, ¿qué dice de él? Ahora, vamos a poner el contexto aquí. Si se iba Tito, tenía que haber alguien dedicado, capaz, para enfrentar a la oposición y continuar la obra que Dios había levantado en un lugar tan complicado como Creta. Sí, ya vimos que trajo a 2 hombres. Ahora, el contexto es, ¿la iglesia se había beneficiado de la presencia de Tito? Sí. ¿La iglesia se iba a seguir beneficiando de la presencia de Zenas y de Apolos? Sí. Entonces, cuando Dios determina y llama a alguien al servicio de la iglesia, en el corazón de Dios lo primero está en que la iglesia se beneficie de esa persona a través del don que Dios le ha dado. ¿Sí me explico? ¿Y qué tiene que hacer entonces la iglesia en respuesta a ese beneficio? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, ¿por qué cuando tocamos asuntos económicos los pelos se ponen así? ¿Te fijas? No, es que allá, fíjate, te voy a decir algo. Cuando empezamos Casa Oración, el 90% de la gente venía en búsqueda de la sana doctrina y argumentaban, es que allá me robaron, me saquearon. Pero cuando Dios nos empezó a afirmar y yo empecé a hablar que no te robaron, que no abusaron de ti, sino que apelaron a tu codicia, y tu codicia misma hizo que tú cayeras redondito ante la voracidad de ellos, se empezaron a enojar. Eso fue lo que nos costó la ruptura. Porque si te dicen a ti que siembres con Dios para que recojas mucho, dime en dónde dice eso. Pero un texto de Corintios no está hablando de eso. ¿Es buen negocio meterle al alfolí 100 para que Dios te dé 1000, sí o no? Pero cuando te piden tu casa para que te dé una mansión, pues tu codicia, si vives en una de Infonavit, pues va. Y cuando empezamos a hablar de eso, se empezó a subir la espuma. ¿Sabes que no somos víctimas de nada de eso? Si vienes de un lugar donde te saquearon, fue tu responsabilidad, porque la palabra de Dios, que es el centro, dice que esas prácticas no son correctas.
Tú dime en dónde dice que pactemos económicamente con Dios. Los pactos establecidos en la Biblia son pactos que Dios otorga al hombre, y los beneficios y las condiciones del pacto y el cumplimiento del pacto recaen en Dios, no en los hombres. Yo no puedo obligar a Dios que me dé, que me retribuya. Entonces, cuando hablamos todo esto, yo quiero que entiendas el contexto, porque esa palabra encamínales habla del cuidado a una persona, habla del cuidado de su vida, habla del sostenimiento que la iglesia debe de tener en aquellos que Dios ha puesto para que la iglesia se beneficie de los dones de ellos. Y es ahí donde estamos hoy. Porque si yo no veo un propósito al meterle a la cajita, pues ¿para qué doy? Y el contexto bíblico es: de lo recibido de tu mano, de ahí parte todo, te damos. Y el ejemplo de eso ni siquiera, ya te dicen, es que el diezmo es de la ley. ¿Sabes quién diezmó 500 o 600 años antes de la ley? Abraham. Y lo vamos a ver ahora en Hebreos. Pero hoy estamos en un problema serio, porque eso es la ventana de todo lo que hay. Hoy no hay, los dones son para ponerlos en práctica. Hoy cuántas personas tienen dones y están sentados en la congregación. Siempre la congregación sostenida económicamente por unos cuantos, sostenida servicialmente por unos cuantos. Y eso ha dañado la obra. Sí, porque lo mismo es en el ministerio, lo mismo es en el servicio. Yo tengo un don de servicio, pero que me la den de diácono, de ujier, ni soñando. A mí que me pongan donde yo pueda mandar a muchos. Es el mismo contexto. Mira, vamos a la tercera carta de Juan, versículo número 5. Tercera de Juan, versículo número 5. Estamos ahí, tercera de Juan, verso número 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora, ¿cuál era el contexto de la carta de Tito y la tercera cuarta de Juan? En ese tiempo el contexto histórico era mandar gente a proclamar el evangelio. Hoy ya no. Hoy hay mucho establecimiento. Sí, sigue el ministerio y sigue y seguirá la proclamación. Pero el contexto de lo general, de los que se levantaban o eran llamados al ministerio en ese tiempo, era ir a predicar, dejar todo y salir a predicar. Entonces Tito está en ese camino. Juan está en ese camino. Entonces, cuando dice, regresemos a Tito, encamínales, no solamente es, voy a orar por ti, que Dios te ayude. Hay que Dios te supla, como muchos piensan. Pero sabes que si estás en ese camino, lo único que estás acrecentando es tu egoísmo. Y vamos a ver hoy en la introducción de Hebreos un texto terrorífico para los creyentes. Por eso esos textos de Hebreos, de esas cartas, silencio absoluto. Ahora que lo leamos, si nos da tiempo hoy, tú me vas a decir cuántos mensajes dominicales has escuchado de ese texto. Yo te voy a decir, con los dedos en la mano no creo que te alcancen a contar. O sea, si lo has escuchado una o dos veces, pero son textos que están ahí, en la Biblia. Pero dicen no. Cuando Pablo les está diciendo a Tito, encamínales con solicitud, le está diciendo que nada les falte. ¿Cuáles son sus necesidades? Le está diciendo Pablo
a Tito. Pero no para ahí, fíjate. Verso número 14. Dice el verso número 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean, ¿qué dice? Sin fruto. Vamos a entender, este texto es esencial. Esa palabra aprendan del griego significa estudiar, significa aprender. La palabra ocuparse significa ayudar, significa practicar. Entonces, fíjate lo que estamos leyendo, porque Pablo le está diciendo a Tito, enséñales esto a la iglesia. ¿Por qué él le reafirma esto? Porque uno de los grandes temas de la carta de Tito, y no solamente de Tito, sino de todo el Nuevo Testamento, es que la iglesia debe de dar fruto. Porque el Nuevo Testamento revela que el nuevo nacimiento implica una nueva raíz en el corazón de las personas. Entonces, el dar fruto implica en poner en obra todos los dones que Dios nos ha dado. Y el principio de un don, es un regalo de Dios. Es un regalo. Y un regalo no te cuesta, ¿estás de acuerdo, sí o no? Entonces, todo lo que viene de Dios a nuestra vida es un don. Todo, hablando en todas las áreas, aún espirituales y físicas. Entonces Pablo le está diciendo, fíjate, que involucre a toda la congregación en un encargo que le está dando a Tito, para que la iglesia practique, porque hablamos de esa parte, o sea, ejercitarse en eso. Entonces fíjate que el sostenimiento de alguien no solamente implica en el liderazgo de la iglesia, sino en toda la iglesia misma. Y eso yo lo aplico a mi persona. Yo soy, por la gracia de Dios, y lo he querido dejar, pero no ha sido viable, yo soy el administrador. Yo administro, pero tengo que ver el sostenimiento de las familias que están implicadas, las 3 familias, pero yo no, por mí mismo yo no puedo hacerlo. Necesito que el apoyo de ¿quién? De la iglesia. Ahora, yo sé que tú me puedes decir, es que cuando ellos los llamó Dios a hacer de tiempo completo, yo no estaba, pero hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Y el que te injertó tiempo y espacio, momento, no fui yo, sino ¿quién fue? Dios. Entonces ahí estamos. Porque para Tito hubiera sido más fácil el sufragar todos los gastos y encargarse. Era lo más sencillo. Pero eso de implicar a mucha gente es... Mira, te lo voy a poner en un contexto simple y sencillo. ¿Qué le está diciendo aquí cuando dicen, y los nuestros, dice, y también los nuestros ocuparse de buenas obras? Una sola palabra encierra todo: mayordomía. Todo encierra. Y tú y yo somos mayordomos de todos los bienes que Dios nos ha dado. Todos los dones. No son nuestros. Nada es nuestro aquí. Ni la vida es nuestra. Nada.
Y esa palabra, ocuparse, habla de diligencia, de solicitud. Y aquí Pablo le está pidiendo a la iglesia de Creta que empiece a ejercitarse en el segundo y más grande mandamiento. ¿Cuál es el segundo y más grande mandamiento, hermano? Pero cada vez que tú frenas en la codicia, estás carente de eso. Al igual que el ministro que dice, no voy hoy porque va a haber partido de la Eurocopa. Me quedo a ver, ¿qué otro predico? Mira, yo no he venido los últimos 2 jueves por cuestiones de salud, porque estoy yendo al médico los viernes. Pero ya el próximo jueves, si Dios permite, aquí estoy. También tengo espacios para ir al dentista, que es tortura literal, ¿no? Pero es normal. Pero imagínate, tiempo completo, llamado por Dios, y decir no voy porque hay quien me supla. Entonces, ¿sabes? De todo este contexto se ha hecho que los que estamos acá somos diferentes de los que están allá. Estás equivocado. Yo tengo deberes y tengo responsabilidades delante de Dios, tú también. Y mi deber es poner en función el don que Dios me ha regalado de la enseñanza. Pero tu deber es venir a ser instruido y tu deber es participar del sostenimiento de lo natural. Porque a ti te pone Dios en ese contexto. Lo quieras creer o no lo quieras creer. Yo se los dije el domingo y este domingo lo voy a reafirmar en Romanos. Si quieres pelear con Dios, pelea. Pero te voy a decir algo. En el contexto de Romanos, los que pelean con Dios son los incrédulos. Y los creyentes que se dejan invadir por el pensamiento incrédulo están peleando con Dios. Porque el mundo piensa, si Dios es amor, ¿por qué tanta maldad? Y tú, como no sabes ni qué, pues vas a preguntar, oye, ¿sí es cierto? Ya fuiste. Entonces, verso 14, Pablo termina con una gran exhortación a la iglesia. Como dicen ahí, el que tenga oídos para oír, oiga. Si sigues tú peleando con Dios en cuanto a lo que Dios ha puesto en tus manos, abusado, porque no es conmigo, la obra va a continuar. No me lo haces a mí, a nosotros nos sustenta Dios de alguna manera, no tienes idea. Y a veces ni siquiera nos retribuye en el camino de lo físico, de tener las cosas, sino te retribuye en el camino diciendo, vas en el camino correcto. Ahí está, ahí lo digo, no voy a hablar más. Porque ayer yo recibí un mensaje personal a donde nos afirma que lo que estamos haciendo, vamos en el camino correcto. Y no necesariamente llegaron 20 millones de pesos a mi bolsa. Simplemente saber esperar los tiempos de Dios. Entonces, si quieren pelear con Dios, está bien. Pablo le está diciendo a Tito, enséñales que aprendan también los nuestros. Y habla de ejercitarse. ¿Por qué? Porque si no nos ejercitamos en el bien, no producimos fruto de Dios. Es normal. Una planta la puedes plantar en la mejor maceta, en el lugar correcto, pero ¿qué necesita esa planta? Agua, cierto tiempo, un poquito de vitamina. No, hombre, y ahorita crecen como no. Mira, en la casa se da, voy a ver si puedo traer plantas de chiles. Es como el piquín. Y se dan por todos lados. A veces les regalo porque traemos. Y hay otra fruta que es como, no sé cómo es amarilla, que tiene 4 puntas así juntas. ¿Cómo? Ajá, se dan solas. Ahorita se empiezan las enredaderas y en un mes y medio empiezan así a brotar. Primero verdes y luego se ponen como naranjas y son muy ricas y se dan solas. ¿Por qué? Porque el clima pues es la bendición de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué te da Dios las cosas? ¿Para que las guardes?
Fíjate, yo hoy en la mañana ayer en la noche estudié esto y hoy en la mañana que me levanté vi un video de una persona que dice que cuando llegas a los 60 ya te debes de volver egoísta y solamente pensar en ti. Y te da 10 puntos ahí, que no te preocupes por tus hijos, que no te preocupes por tus nietos, que debes de gastar tu dinero, que debes ir hasta, no sé, o sea, y yo lo leí y decía, ay Señor, ¿por qué no ves un corazón así de egoísta? Sería muy fácil levantarme y pensar en mí, porque Dios ha puesto la mano en nuestra vida, pero yo no pienso en mí, pienso primero en mis hijos, en mi familia, en la iglesia, qué voy a hacer. O sea, yo le decía a Dios, hoy en la mañana tengo muchos años para seguir sirviendo, en tu gracia, ¿no? Entonces el egoísmo está en el corazón. Ahora, si quieres anotar, para que lo puedas leer en tu casa, uno de los temas centrales de esta carta es que el creyente debe de dar fruto. En el capítulo 2, del verso 11 al 14, capítulo 3, del verso 4 al 7. Capítulo 2, del verso 11 al 14, y capítulo 3, del versículo 4 al 7, hasta el 8. Puedes incluirlo. Ahora voy a terminar esta porción con esto. ¿Sabes cuál es el mayor fertilizante? Vamos a poner el aspecto de una planta que existe en un cristiano para dar fruto. Una planta necesita un fertilizante, ¿me entiendes? Y da fruto. Te lo digo porque yo no planto esas plantas y me imagino que los mismos animalitos llevan las plantas. ¿Cuál es el mayor fertilizante en un creyente para dar fruto? Una sola palabra. La voy a decir, anótala y medítala. Santidad. Que tú no tienes santidad. Y la santidad no estoy hablando de ropas blancas, ni alitas en la espalda. Santidad es una vida rendida a Dios. Una vida que quiere agradar a Dios. Una vida, como el caso de José, que dice no a la tentación, porque ¿cómo voy a pecar contra Dios? Ese es el mayor fertilizante que existe en una vida espiritual para que tu vida sea una vida de fruto delante de Dios. Ahora, si estás como bonsái, ¿qué está pasando? Y es ahí donde no nos gusta, ¿sí o no? Donde nos hace reflexionar. Fíjate, Pablo le está diciendo a Tito, ve y expon la necesidad de estos hombres delante de la congregación, para que la congregación en su santidad dé respuesta a sus necesidades. Ahí está. Entonces, la dureza del corazón es evidencia de pecado, dureza. Y si quieres anotarla ahí, son incompatibles. O estás duro o estás produciendo. Esa vida de dual que han querido meternos, que sí puedo ser cristiano de lunes a viernes y cristiano de sábado y domingo, equivocado. Y lo han metido con taladro, mira, y por eso dicen, y distraen a la iglesia con pleitos vanos, como si las mujeres enseñan, si no enseñan, si suben con pantalón, si con faldas, si con... Es irrelevante eso. Que puedes... Bueno, mejor me callo. Tantos casos de mujeres que ves así son tremendas. Hombres igual. Es lo mismo. Ahora fíjate que aquí está poniendo un contexto importante. El camino que el Pablo le está diciendo aquí, que ellos aprendan, les está llevando al camino de que la generosidad es algo que debemos practicar libremente.
El sostenimiento de la iglesia, si tú lo ves como como algo impuesto por Dios a tu vida, estás en pecado. Ay, tengo que dar. Y lo mismo es el ministerio. Ay, qué moler. Mañana tengo clase y no pedí el material. Ay, tengo que ir a la papelería a sacar 2 copias. Y no tengo cambio. Cuando Pablo le dice aquí, encamínales con solicitud, le está diciendo que ellos aprendan que la generosidad debe de ser algo que se practica como algo que surge del corazón, no como algo de imposición. Si es para ti una obligación, estás en conflicto. Es decir, como si para mí fuera una obligación estar aquí. Y no confundamos los deberes con obligaciones. Entonces imagínate, ahora, vamos a poner el contexto histórico para terminar esta parte. El clima dentro de la congregación de Creta estaba bueno. Había un montón de problemas serios. Había contumaces, habladores. El contexto es, si no sé, échalo. Imagínate, Tito aplicando ahí autoridad de sentar a alguien, expulsarlo y luego se para y dice, ay, miren estos hermanos, hay que apoyarlos. Dices, oye, pues, ¿en qué momento viene de parte de Dios la exhortación a nuestra vida? Cuando Dios sabe que es el tiempo correcto. Y las circunstancias no nos pueden determinar cómo. Y de ahí pasamos al último versículo, si nos da tiempo, versículo número 15. Dice, todos los que están conmigo, dice a Tito, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. ¿Qué dice? Amén. Esa expresión, todos los que están conmigo te saludan, pues realmente, si me preguntan quién eran, pues quién sabe. Pero habla de un afecto serio en el ministerio, Habla de cosas muy, muy importantes, ¿no? Entonces cuando dice el verso número, todos los que están conmigo te saludan, no sabemos quién es, pero sabemos que pues era una persona conocida, Tito, ¿no? Luego dice la segunda parte, saluda a los que nos aman en la fe. Pablo aquí está enseñando un principio bíblico. Si en Dios no hay acepción de personas, en nosotros también. No ores solamente por el que te cae bien, ni participes solamente por el que te cae bien, sino es por toda la iglesia. Ahora, sabemos el contexto que Pablo, ante muchos, y no solamente aquí, sino en Roma, en algunas partes no era bien visto. Sabemos el contexto. Era cuestionado su ministerio. Pero él aquí nos deja claramente que en Pablo no hay discriminación. Dice, saluda a los que nos aman en la fe, a todos. ¿Se puede decir una despedida incluyente? Todos, salúdalos a todos. Pero llegamos a la parte final, que es la parte más importante de esta despedida. La gracia sea con todos vosotros. ¿Por qué menciona la gracia? Porque todo lo que proviene de Dios, para ti y para mí, es por gracia. Todo. Aún el amor al prójimo es por su gracia. Porque tu corazón está a aborrecerlo y apretarlo. Y echarlo por aquí, por la ventana. Bueno, la ventana tiene rejas, si no, sí. Y la virtud más grande de un creyente es ejercitar la gracia que Dios le ha dado. Hoy todo lo que tienes, aún
el simple hecho de respirar es por la gracia de Dios a tu vida. Todo. El don, todo. Y esa gracia pues viene de la relación que hoy tenemos con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso es bien dicho que una persona que no es creyente es una persona desgraciada. Es bien dicho, es real. Pues está fuera de la gracia de Dios. Entonces cuando tú le dices a alguien desgraciado, pues ten cuidado nomás con lo que le dices y cómo se lo dices. Pero es una palabra correcta. O sea, no está dentro de ¿qué? De la gracia de Dios. Y es por la gracia que iniciamos la relación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia hemos sido redimidos, renovados, regenerados. Entonces la gracia es desde el principio hasta el fin. Dios regresará por su gracia, ¿no? Él le prometió regresar y regresará. Entonces cada vez que tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios para nuestra vida, anótala ahí, nos salimos de su gracia. Fíjate lo que te estoy hablando, porque es serio esto. Y por esa gracia es que Dios nos ama, es paciente, nos exhorta, 1, 2. Por esa gracia Dios te da el hermano lija. Y el hermano esmeril también te lo da. Ese que te hace pensar si Dios existe. Ese que te hace poner los pies en la tierra cuando vienes bien espiritual y en la mañana te hace una cara de ¡ay! Ese es. Entonces, la gracia, dice Pablo, sea con todos vosotros, que es el instrumento en el cual nos relacionamos con Dios. Y en la medida que tú y yo tengamos presente esa gracia, nuestro corazón se vuelve agradecido a Dios. Nada es nuestro. Y cuando yo he enseñado esto, se han ido de aquí. Les he dicho, lo que tienes es por gracia y no crees que es tuyo. Agarran sus cosas y se van. No los vuelvo a ver. Y vienen enojados. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso número 31. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo número 31. ¿Ya estamos ahí? Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo aquí se está despidiendo de un gran grupo de pastores, de amigos, va a ir a Roma y va a ser encarcelado, va a escribir la carta de los Filipenses y va a morir. ¿Qué les está diciendo aquí? El contexto aquí le dice, aún entre vosotros se levantarán lobos rapaces, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace Pablo aquí? Fíjate, la parte bien importante, verso 32. Pablo le dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando tú recibes el evangelio, estás afirmando la gracia de Dios a tu vida. Y ahí ponle entre paréntesis, aunque Dios me exhorte. Eso no nos gusta. No nos gusta que nos digan que somos pecadores, no nos gusta que nos digan, no nos gusta. Y ten cuidado de que cuando tú escuches una exhortación, tu corazón se cierre, porque endureces el corazón. Y esa palabra viene, pum, rebota, y no germina en ti y no das fruto. Ten cuidado porque esto es serio, O sea, el contexto de los últimos años, de que podemos vivir como queramos, con un pie en Cristo, con un pie en el mundo y que no pasa nada, grave error. La prueba,
a tu vida. Acabo de mandar un mensaje muy bueno ahí en el Face, véanlo. Antes de subir. La prueba en tu vida en cualquier momento llega. Y llega con el propósito de sacar lo que hay dentro de ti. Y brota así, tremendamente. Y es serio. Y muchos en ese camino se salen del riel fuertemente. Vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 1, verso número 1. Vamos a dar solamente hoy, en esta mañana, una pequeña introducción de esta carta, la carta de los Hebreos. Vamos para allá, un segundito. Hebreos capítulo 1, verso número 1. Un segundito. Voy para allá. Ok. Carta de los Hebreos. El autor no es Pablo. No sabemos quién es. Pero forma parte del canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el centro de la carta de los Hebreos? Más allá de lo doctrinal, vamos a ver mucha doctrina en el aspecto ceremonial, del cumplimiento en la persona de Cristo. El centro de la carta de los Hebreos es la exhortación a los creyentes a la fidelidad a Dios. Ese es el centro. De hecho, yo di esta serie en el 2014 y el título de la serie fue Firmes en la Fe. Y en el tiempo, fíjate, del tiempo-espacio que la carta de los Hebreos se escribió, una de las cosas que se caracterizaba en la iglesia era la apostasía. La apostasía viene del camino de la desobediencia que te lleva a la incredulidad. Entonces, por eso la carta de los Hebreos es una exhortación a la fidelidad. Aunque enseña cosas doctrinales, como la superioridad de Cristo sobre los ángeles, Moisés, Josué, Aarón, inclusive Melquisedec, lo pone claramente. Vamos a ver toda esa doctrina. Pero este pastor o este escritor lo que hace es que tiene un gran amor por la iglesia, fíjate, y ese amor por la iglesia lo lleva a dar grandes exhortaciones. Aquí el contexto nos lleva al presente. Hoy por amor no se les exhorta, eso no es amor, eso es complacencia, eso es conveniencia, eso es para que no te enojes, para que no te vayas, para que des buen diezmo. Porque cuando se enojan, una de las primeras ventanas que hay en la molestia es la cartera. Me decía una persona que se congrega aquí: ay, pastor, es que usted no ha aprendido, lo último que se convierte es la cartera. No, pues ya lo aprendí. Amonestaciones muy serias que vamos a ver a lo largo de esta carta. En total son 5. De los cuales tomamos una primera, Hebreos capítulo 10, verso número 22. Hebreos capítulo 10, verso número 22. Un mal del siglo moderno: me congrego cuando puedo,
Y para los que están allá atrás en la cámara, si realmente no puedes venir, qué bueno, ojalá que Dios te dé tiempo, pero si lo usas como pretexto tienes un grave problema, y no lo digo yo, ahí está, Hebreos capítulo 10, verso número 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, dice, se acerca. ¿Cuál día se acerca? El regreso de Cristo, hermanos. Está más eminente que otros tiempos. La maldad está tremenda. No tienen idea, O sea, y la ves disfrazada de muchas cositas bonitas, de muchas cosas, pero está a todo lo que da. Hoy la maldad está intentando posesionar un nuevo pensamiento en la humanidad. Y los que tienen hijos, fluctuando. Yo tengo jóvenes que sé que están muy mal por el testimonio de sus padres, que tienen meses que no los veo en la congregación. ¿Está bien? Al final son sus hijos, no son míos. Y no puedo hacer más. Aquí estamos listos para atenderlos, darle la palabra, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero lo único que no vamos a hacer, y lo he dicho en 15 años, no vamos a ir por ustedes. Tienen que venir. Y hoy en la noche es el ejemplo. 7 de la noche. No puedes venir como varón a recibir palabra. Esa es dar la ventana clara que no tienes tiempo para Dios, y si no tienes tiempo para Dios, no lo tienes para tu familia, y mañana no te quejes. Escúchame bien, no te quejes mañana de lo que estás forjando en tus hijos. No te quejes. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver en esta carta es la gran responsabilidad que tenemos como creyentes. Y no solamente de manera personal, sino que vamos a ver que debemos exhortar los unos a otros. Porque las consecuencias de alejarse de Dios son serias, muy serias. Y aquí está el texto para que lo leas, lo lleves a tu corazón. Y sí, nomás lo voy a mencionar una vez hoy y no lo voy a tomar en el contexto. Sí le está hablando a creyentes. Hebreos capítulo 10, verso número 31. No le está hablando a inconversos. Los inconversos no tienen temor de Dios, no les importa. Le está hablando a creyentes. Escúchame bien, ahí tú lo vas a leer. Si sigues creyendo que no pasa nada, y la ventana de que crees que no pasa nada es que ni siquiera te congregas. O sea, ya lo mínimo que puedes hacer es congregarte. En estos tiempos, Hebreos capítulo 10, verso número 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Le habla a la iglesia. No le habla a los de afuera. A ellos no les importa. Y para esto, para no apartarte de Dios, para no salirte del redil, tienes que escuchar el mensaje con un corazón obediente. La obediencia a la palabra de Dios es fundamental en la vida cristiana. Refleja el temor de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios con temor y reverencia, no con la manera superficial que hoy se da. No es así. En el Antiguo Testamento, si el sacerdote no hacía primeramente por él, era muerto. Por eso entraba amarrado y traía unas campanas al final de la túnica, por si las campanas no lo oían, lo sacaban con una cuerda. Esto, sí, pastor, eso es el Antiguo Testamento, el tabernáculo, es el mismo Dios que dio la sombra del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que hoy se relaciona con nosotros a través de Cristo y que tiene la gracia de Dios. Pero anótala ahí, la gracia no es complacencia.
Dios no es complaciente con el pecado, sigue airado. La paga del pecado es la muerte. ¿Dónde concluimos esto serio? Hebreos capítulo 12, verso número 29. Hebreos 12, 29. Nada más en el contexto que estoy hablando, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La santidad de Dios hace su labor. Entonces, en este tiempo, como en el tiempo de Hebreos, que la apostasía está presente, tengamos cuidado. Y la salvación que Dios te ha dado es algo que tú debes de cuidar de manera personal. Sí, tienes que cuidar tu salvación. Ve conmigo al capítulo 2, verso número 3. Es personal. Yo no puedo hacer nada en cuanto a tu relación con Dios. Puedo traer el mejor mensaje, puedo venir espiritualmente correcto, vamos a ponerle, pero el que recibe el mensaje obediente, el que lo cree, el que lo aplica, eres tú, y el que debe de cuidar, sobre edificar donde el fundamento eres tú, no yo. Al igual que yo debo de edificar en mi vida personal. Hebreos capítulo 2, verso número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hoy una de las cosas que predomina en la iglesia es descuidar las cosas de Dios. Ministerialmente, servicialmente. Y yo termino esta mañana. Yo no te injerté aquí. Yo no te traje. El que te trajo fue Dios. Tiempo y espacio. ¿Estamos a 5 o 6 de julio? ¿6 de julio estamos hoy o 7? 6 de julio de 2024, Dios es el que puso los medios para que tú estuvieras aquí, no yo. Y así de claro es el asunto. Porque hoy hasta se escoge a quién quieres oír, a dónde quieres congregarte, se escoge todo esto, por eso la oferta del internet es ilimitada. Voy a hablar en estas semanas acerca de las 3 cosas que destruyen ahorita las familias. Entre ellos está la televisión, entre ellos están los celulares, entre ellos está el internet. Hay una influencia malísima en las familias. Ahora, si tú me dices que el celular es del diablo, regálamelo. Y si es iPhone reciente, va. Pero no es cierto. Entonces, hoy la oferta por el internet está. ¿Quién quieres escuchar? ¿Qué quieres oír? ¿Quieres escuchar? Si quieres yo te doy unos links. ¿Quieres escuchar que dice un famoso que el diezmo no es del Nuevo Testamento? Yo te lo traigo, yo te lo doy. A que no le busques. Pero te voy a enseñar que ese famoso te cobra por descargar una clase del instituto. Si tú quieres estar en el instituto, te cobran una membresía mensual. Sí, fíjate, de a 500, 1,000, 2,000, 3,000, no, ya. Son como 5,000 pesos. Luego en la mañana, ¿cuántos tienes, pastor? No, pastor, hay que vender por... Bueno, ya 2,500 está bien, pastor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero es que te vamos a dar tu título al final de siervo inútil, de pastor. Lugares llenos. Créemelo, no te estoy mintiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de 8 días iniciamos el primer versículo. Es una carta que nos va a llevar mucho tiempo, son como 2 años promedio. Pero vamos a ir verso a verso y vamos a encontrar unas cosas muy serias doctrinales, pero unas exhortaciones muy serias a nuestra vida. Que el tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo muy fuerte de apostasía. Créemelo, muchos hoy están, las pruebas. Ahorita estamos orando en el ministerio de oración por una hermana que en esta semana está viviendo todavía en este momento parte de la prueba que anoche sucedió. Los que están en el ministerio de oración saben de quién estoy hablando. Es una hermana de muchos años, un matrimonio de muchos años aquí, que han permanecido fieles a la obra de Dios, a pesar de que toda la familia con la que llegaron se fue, ¿sí?
Y estamos orando porque la situación no está. Y lo único que oramos es que su fe sea firme, porque lo que hoy está viviendo ella en su persona está bien difícil. Entonces, así es. Cuando llega, y así nos llega. Por eso mandé ahorita ese payasito que me gusta mucho, que sacas, véalo ahí, lo subí al Face. Está muy bueno su reflexión. Entonces, es importante lo que estamos hablando. ¿En qué momento va a llegar a tu vida la prueba? No lo sé. Pero de que va a llegar, pues es parte de la corrupción, de la maldad que hay en este mundo. Entonces, cuando venga, pues que tu fe te afirme, no te saque. ¿Ok? Si Dios nos da vida, nos vemos mañana, no falten. Va a estar muy buena la del día de mañana. Dios les guarde.